¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca del esoterismo, del misticismo y de mi opinión acerca de esto. Después de haber estudiado múltiples cosas, les voy a dar lo que yo he ido encontrando, lo que yo he ido aprendiendo, y sobre todo también les voy a dar algunas herramientas para que ustedes también puedan entenderlo y aprenderlo. Bueno, primero que nada quiero hablar de por qué mi canal tiene estas connotaciones de, por ejemplo, que a veces hablo de misticismo, de mitología, de símbolos sagrados, de todo esto, y también hablo de filosofía. Pues para mí son dos cosas que van de la mano, así como podría ser para los antiguos filósofos, ¿no? Esta cuestión de separar la filosofía de la espiritualidad es muy moderna, es muy contemporánea y viene desde las concepciones ateas, viene desde de la ciencia, de las condiciones empíricas y del intento de la filosofía de volverse parecida a la ciencia o de fragmentarse, al igual que estaba ocurriendo con las múltiples disciplinas, ¿no? Pero esto yo lo veo, esta fragmentación del conocimiento lo veo un problema epistemológico, porque nos lleva, a pesar de que nos ayuda a profundizar sobre ciertos conocimientos, también nos va separando, nos va fragmentando a nosotros también como seres humanos y nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos aleja de la verdad y en general de poder construir algo con ese conocimiento, porque si cada especialista está dividido en su área, se hace como el mito de la Torre de Babel, cada quien hablando en su propio idioma y no accediendo, ¿no?, a la verdad más alta o más elevada, ¿no? Actualmente también está la idea de que no existe esta verdad elevada, de que la verdad elevada como tal no existe, la verdad metafísica no existe y por lo tanto toda la espiritualidad o toda la búsqueda espiritual tampoco existe o tampoco tiene esta noción de que sea algo estrictamente universal, ¿no? Es algo subjetivo, lo subjetiviza, lo relativiza y para mí pues esto va en contra de todo el espíritu o sea, toda la noción de la espiritualidad, pero para mí también va en contra de la filosofía, porque si no existe una verdad a la cual llegar, pues tampoco existe como tal la sabiduría, no existe por lo tanto el conocimiento fiable, ¿no? Si vamos a las visiones más radicales del relativismo, pues no existen conocimientos fiables, entonces no existe como tal la palabra filosofía o el término filosofía estrictamente. Aunque los nihilistas y la gente que es relativista se llama filósofo, ya ha habido filósofos con estas tendencias, yo los veo como antifilósofos más bien porque, o sea, filosofía, amor a la sabiduría, si estás negando la sabiduría, ¿cómo va a existir la filosofía?, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto era para decir que la filosofía y la espiritualidad van de la mano, porque en la espiritualidad siempre se busca el bien, o sea, se busca el bien, se busca la verdad, y se busca ir progresando hacia un lugar, siempre va a ser un camino. De hecho, hay muchísimas metáforas del camino del sabio como un camino literal, o sea, como un camino que se recorre y muchas veces también como una montaña que se escala. Entonces, si no tenemos esta noción de que se puede ir arriba o abajo, o sea, que se puede mejorar o descender, pues tampoco tenemos la noción de la espiritualidad, de que se pueda hacer una mejora espiritual o empeorar espiritualmente. Para mí, ¿qué se entiende por palabra espíritu? Pues la palabra espíritu habla del retorno a la unidad, o sea, el retorno a la unidad. Esto es un misterio que abarca muchísimos aspectos, ¿no? Tanto a nosotros como conciencias separadas, es decir, tú y yo estamos fragmentados, o sea, todos venimos del mismo ser vivo, ¿no? Incluso desde la ciencia, o sea, toda la vida aquí en la Tierra tenemos un ancestro en común gran parte de la vida, ¿no? Por no decir toda la vida, ¿no? Tenemos un ancestro en común. Eh, y de este ancestro en común nos derivamos todos, ¿no? Entonces, tenemos una raíz común, entonces estamos de alguna manera como un árbol que se ramifica, ¿no? Entonces, la espiritualidad tiene mucho que ver con la búsqueda del origen, o sea, la búsqueda de los principios de la metafísica. Entonces, si se fijan, es muy, muy similar a la filosofía. Entonces, es la búsqueda de los principios, de las verdades, de las raíces, ¿no? La búsqueda de la semilla, incluso del arjé, ¿no? La filosofía y en la mística también se busca ese arjé, ese primer punto, ¿no?, al cual ir, ¿no? Y podemos ir atrás, atrás. Entonces la búsqueda, si se fijan, es la misma, ¿no? Es la misma cosa básicamente. La filosofía se centra muchísimo en la razón, que es parte de lo humano, ¿no? La razón, digamos que estaría simbolizada con la cabeza, nos permite hacer conceptos abstractos, nos permite reflexionar sobre esos orígenes por medio del pensamiento, de la intuición, de todo esto. Pero también la espiritualidad es un poco más de sensibilidad. Entonces, para mí es lo mismo, nada más que la espiritualidad busca la experiencia sensible de unidad.
y la filosofía buscaría la razón o la forma, digamos, en la cual buscar ese origen, esas primeras causas, esa verdad, ¿no? Que unifica todas las verdades, ¿no? Entonces, para mí la búsqueda es la misma, pero la espiritualidad sería la búsqueda mediante una experiencia, ¿no? O sea, sería la experiencia y la filosofía mediante la razón, mediante la intuición. Pero van de la mano, ¿no? O sea, no puede haber un espiritual que no sea filósofo, según yo. O sea, toda esta gente, ahorita está muy de moda la espiritualidad y sale la gente, ay, sí, el mundo espiritual, pero es muchas veces gente que, que le da flojera el conocimiento, ¿no? O que le da hueva aprender todo esto y se nota a veces en la forma en la que hablan, etcétera, y pues eso no es buscar como una búsqueda auténtica, ¿no? Porque el buscador espiritual también busca la verdad, ¿no? Diría, o sea, Platón tenía mucha razón en que la búsqueda del filósofo, del sabio, era la búsqueda de la verdad, de la belleza, de la justicia, todo esto, pues lo mismo el buscador espiritual. Te digo que siempre la filosofía estuvo de la mano. Tanto es así que hubo filósofos místicos o que simplemente en la época en la que vivieron los primeros filósofos no estaba separado estos dos campos, no era así de filosofía así y espiritualidad por otro lado, ¿no? O sea, eso es muy moderno, es a partir del siglo XIX para adelante, porque ni siquiera en el siglo XVIII podríamos decir que totalmente estaba esta separación tan tajante. Entonces, tiene bien poquitos siglos, 3 siglos, y ya sienten que ya son la verdad absoluta y que son lo único que existe. Y no, o sea, llevamos miles de historia antes, miles de años de historia antes, en que las cosas han funcionado diferente. Entonces, hay que dejar claro eso, ¿no? Entonces, como vemos, las dos buscan el principio, ¿no? Vamos a verlo desde un punto epistemológico también para entenderlo un poco mejor. Bueno, también me preguntaba, ¿no? ¿Qué es la verdad y por qué? O sea, ¿cómo encontramos esa verdad? Porque yo hablo mucho en contra del relativismo. Yo tuve un momento o sea, el relativismo tiene cierta razón en ciertas cosas, tampoco es, entender como que es tajante, ¿no? De que todo relativista esté mal, o sea, lo relativo tiene cierta razón porque la realidad es flexible. La realidad es parte de la grandeza de la realidad. Hay una frase que decía un poco así como que el mundo está inacabado, o sea, tiene algo inacabado para que el ser humano lo termine, o sea, para que la conciencia pueda poner el último sello, ¿no? a la realidad. O sea, es algo raro de explicar, pero es un poco que si estuviera acabado el mundo, fuera totalmente estricto, ¿no? La verdad fuera cuadrada, no hubiera ese espacio para la imaginación, no hubiera ese espacio para la libertad, no hubiera ese espacio para la fantasía, no hubiera ese espacio como una parte flexible, ¿no? Que nos hace a los seres humanos como estar experimentando una realidad de una manera más dinámica, ¿no? O sea, si la verdad fuera demasiado cuadrada, evidente, cerrada, ¿no? Que no se le pudiera decir más, o sea, si no estuviera abierta, la libertad en ese momento se cuartearía, ¿no? Entonces, para que exista la experiencia de la libertad como tal, de la exploración, incluso del caminante, ¿no? La realidad tiene que estar un poco flexible para que exista cierta movilidad. Ahora, esta flexibilidad es hasta cierto punto, no podemos decir que esta flexibilidad sea absoluta, porque yo de repente no puedo decir, ay, a mí no me parece que el ser humano no pueda volar y me aviento de un edificio y lo que va a pasar es que me muera y eso va a ser la realidad. Entonces, la primera verdad, una de las primeras verdades que podemos hablar como verdades, ¿no? Para mí es la dualidad de vida o muerte, ¿no? O sea, la primera verdad que podemos hablar es esa. Y podemos hablar que no hay un intermedio entre esas dos cosas, porque ahorita estamos muy acostumbrados, recuerden esta idea de que el capitalismo le gusta licuar todos los conceptos para que se hagan como una masa amorfa que no puedan tener solidez, y para mí deberíamos de empezar porque la primera solidez es que no se puede estar medio vivo y medio muerto, o sea, se está vivo o se está muerto. Bueno, sí, pues se puede estar metafóricamente, o sea, un poco decir, ay, es que estoy tan triste que me siento muerto, ¿no? Pero es un recurso un poco más poético, pero objetivamente no podemos estar a la mitad, al menos que digamos en coma, pero pues sigue vivo la persona. Entonces, la vida y la muerte es una dualidad, ¿no? Muy tajante, muy marcada, que de alguna manera como que marca esta estricta, o sea, las líneas estrictas de la realidad, ¿no? Las líneas que marcan ciertos puntos que ya no son inamovibles, ¿no? Esto es importante porque siempre que hablemos de la espiritualidad, tendremos que ir en contra, o bueno, tendríamos que realmente hacer una visión crítica ante el relativismo, que es completamente lo contrario a la espiritualidad, porque justamente niega la existencia de una verdad, de un origen, de algo sólido. Y por otro lado,
el cientificismo, que es diferente a la ciencia, porque la ciencia, digamos que es la disciplina como tal, es muy respetable, ha generado muchos frutos actualmente, pero el cientificismo es lo que ha generado muchos problemas. La diferencia es que la ciencia es como tal, la ciencia neutra, y el cientificismo es pensar que la ciencia es la única vía hacia el conocimiento y todo lo que no es científico es ridículo y por lo tanto la espiritualidad es algo ridículo. Y entonces el cientificista se burla muchísimo de la espiritualidad, del místico, ¿no? Pero realmente se burla de una manera que realmente no tiene lógica. O sea, el cientificismo se contradice a sí mismo porque no podemos comprobar científicamente que la ciencia sea la única vía de verdad. Entonces se contradice, entonces se cae solito, ¿no? Entonces, bueno, esto no quiere decir, aquí hay que puntualizar algo interesante, que yo soy de una rama, digamos, de la espiritualidad, del esoterismo, en el que no busco despojarlo de su racionalidad, porque para mí esto ya sería fragmentar al ser humano. Tendríamos únicamente o la mente, ¿no? Que sería la mente así funcionando sin emociones, sin espíritu, ¿no? Sería la mente así como tajante, ¿no? O sea, una razón como muy materialista y muy tajante, ¿no? O la espiritualidad emocional, que es dogmática y que es casi emocional y no utiliza la razón. Ambas cosas fragmentan al ser humano. Somos sentimientos y experiencias y así vivencias, o somos racionales y así. Entonces son visiones fragmentadas, ¿no? Yo estoy más a favor de una espiritualidad que siempre vaya acompañada por la razón, siempre vaya acompañada por un guía, que es nuestra razón, nuestra lógica, que nos ayuda a navegar el mundo, ¿no? Porque para mí la visión dogmática lo que hace es decirte no razones, ¿no? Nada más cree y punto, ¿no? Y por otro lado, la, 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 la razón así la razón así fría te diría no sientas, nada más piensa, ¿no? Como una máquina, como una computadora. Entonces, esa es la fragmentación del hombre, iría en contra de la búsqueda del origen, de la espiritualidad y más bien el puente que une todas las cosas, porque en esa búsqueda del origen, de la esencia primera, estaríamos buscando los puentes entre los opuestos, entre los contrarios. ¿Para qué? Para ir a la unidad, lo cual está muy simbolizado en el triángulo, ¿no? En el triángulo, que es la búsqueda de la unidad, o también está simbolizado en el triángulo que tenemos en la cara, tomando en cuenta el tercer ojo. Entonces se forma aquí un triangulito, como pueden ver, y el tercer ojo que está aquí, no presente, pero en el plano etérico, digámoslo así, está señalando como este punto, ¿no? Donde todos los opuestos, ¿no? Se unen en un mismo punto, ¿no? Y aquí es muy importante, ya estoy entrando un poco al mundo de los símbolos, hablo mucho de los símbolos porque los símbolos son también una cuestión que une dos contrarios, y estos dos contrarios son el conocimiento y por otro lado la sensibilidad, ¿no? Dice Erich Fromm en el lenguaje olvidado, que habla del lenguaje de los símbolos, que es el lenguaje olvidado en la modernidad, habla de la importancia de los símbolos como algo que nos permite conectar nuestra razón, nuestro intelecto, con nuestra sensibilidad, ¿no? Entonces, digamos que son una especie de imágenes, ¿no? De imágenes que nos evocan emociones, que nos evocan, que son, al fin y al cabo, aluden a nuestra sensibilidad. Por ejemplo, en este caso, alude a una imagen visual. Entonces, aquí se conecta esta cuestión de la imagen visual, ¿no? Con un concepto abstracto, ¿no? Es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos del león como un símbolo de valentía, estamos hablando de un animal que es en la experiencia, nuestra experiencia vital, es un animal muy valiente, ¿no? Que parece muy fuerte, entonces ya evoca ciertas emociones en nosotros. Entonces el león es muy bueno porque evoca esas emociones, pero también nos conecta con un símbolo abstracto, que es la valentía. La valentía no tiene forma, no tiene color, no tiene nada como tal, como concepto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo jalamos y lo llevamos al plano sensible. Entonces, jalamos un concepto de lo invisible, ¿no? Un concepto invisible, un concepto abstracto, lo jalamos al mundo sensible y en ese momento creamos un puente entre la abstracción y la concreción, entre la abstracción y la experiencia vital, ¿no? Entonces, esto de la experiencia vital del tercer ojo no es algo que no tenga
su unión con la experiencia, porque ustedes pónganse a meditar y automáticamente la atención se les va a ir aquí. Imaginen algo, una escena de algún libro que les gusta y automáticamente la imagen les va a aparecer aquí más o menos a esta altura. Entonces realmente esta cuestión del tercer ojo es algo vital, esa es una experiencia vital que podemos experimentar como seres humanos, ¿no? Entonces, por eso el símbolo, o sea, que es el tercer ojo, el triángulo que se forma entre los dos ojos representan la dualidad visible en el mundo tangible, material, y el tercer ojo en el mundo conceptual, la realidad invisible, por eso es un ojo invisible, y nos conecta con el punto el de origen, ¿no? El punto donde todos los opuestos se unifican. Entonces, vamos a la G, al origen, a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hablamos un poquito, si la verdad, si la espiritualidad es la búsqueda de la verdad, ¿cómo podemos entender la verdad, no? O sea, me hicieron una pregunta así, me acuerdo, en uno de mis videos una persona me preguntó, donde hablaba del problema del relativismo, todo esto, me preguntó, ¿y cómo encontramos la verdad? ¿Qué es la verdad, no? ¿De qué forma encontramos la verdad? Bueno, la verdad, vamos a hablar un poco de la verdad, para eso hice este triangulito, de que nos ayuda a entender un poco epistemológicamente la cuestión de la verdad, ¿no? En la parte de abajo tenemos la experiencia sensible. La experiencia sensible no estoy hablando tanto de una cuestión estética o artística, sino de nuestra experiencia sensible más primitiva, lo que podemos tocar, olfatear, ver, todo lo que podemos experimentar por medio de los sentidos. Este campo de la experiencia sensible obviamente tiene reglas, ¿no? Es decir, mi experiencia sensible va a ser que si yo voy caminando y me tropiezo, me va a doler, ¿no? Es una realidad sensible, me va a generar algo. Si yo, por ejemplo, agarro esto y lo suelto, la experiencia sensible es que esto va a caer, ¿no? El problema, y podríamos decir, bueno, pues ahí nos quedamos, ahí está la verdad y una verdad bastante tajante, ¿no? Es decir, si yo tiro esta maceta que tengo al lado, una maceta, si yo la tiro se va a romper, no hay de otra, ¿no? Porque es de porcelana, si yo la tiro desde aquí de la ventana se va a romper y no tengo que preguntarme nada, o sea, se va a romper, es un hecho. Y esto sería la parte sensible, pero si se fijan en la pirámide es el área más grande. ¿Por qué? Porque la experiencia sensible es enorme, enorme. Por ejemplo, les voy a decir, este color es rosa, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo que este color es rosa? Porque tengo un concepto rosa. El concepto ya no entra dentro de la experiencia sensible, porque el concepto es una extracción de la realidad sensible, pero no es la realidad sensible en sí. ¿Por qué? Porque la realidad sensible me dice que esto es diferente a esto, por ejemplo. Entonces, ¿por qué los dos lo llamaría de la misma manera? ¿Por qué no mejor llamo a este, por ejemplo, de una forma y este rosa lo llamo de otra manera? Y si agarro aquí otro rosa, es diferente, o sea, parece el mismo, pero no es el mismo. Entonces, ¿qué me hace a mí decir que todos estos son lo mismo, no? Esto es que ya conceptualicé. Entonces, cuando conceptualizas, los conceptos o los objetos de conocimiento se hacen menos. Los conceptos son menos que la experiencia sensible real. Ahora, por ejemplo, otra cuestión, esta cosa le llamaría rosa, a estas tres cosas les llamo rosa, ¿no? Pero son cosas diferentes, una es más alargada, otra es papel, entonces la experiencia sensible es diferente. Entonces la experiencia sensible como tal es muy primitiva, no estoy hablando de ningún concepto, es la experiencia sensible como tal. Y en esta experiencia sensible pura no está como tal el conocimiento porque es demasiado cambiante. Entonces, toda esta parte que estoy diciendo está en la primera parte, en los primeros capítulos de la fenomenología del espíritu. Entonces, aquí estamos hablando de verdades de hecho que son múltiples, así, enormes. Verdades de todo, que si yo toco esto va a ser suave, que si yo lo muerdo muy fuerte se me rompe el diente. O sea, es millones de experiencias, de experiencias sensibles que tenemos en torno a los objetos del mundo. Y esta es la primera verdad. Y no podemos negar que existen múltiples experiencias que van a repetirse las mismas o que tienen ciertas leyes. Esta realidad material o sensible tiene ciertas leyes que están funcionando en nuestra experiencia. Esto es una verdad y no lo podemos negar, ¿no? Una verdad súper importante que tenemos también que marcar es que los seres vivos pasan de estar vivos a estar muertos, ¿no? Esto, por ejemplo, también sería una verdad de hecho, ¿no? Como les dicen, verdades de hecho, verdades que son la experiencia como tal, la experiencia dura y pura, ¿no? Ahora, conforme nos vamos subiendo a la pirámide, aquí podríamos, en esta rayita apenas, podríamos hablar de los conceptos simples. Los conceptos simples, por ejemplo, podrían ser los colores rosa, es un concepto simple, ¿no? Pero conforme vamos subiendo, vamos a encontrar conceptos más complejos, como justicia, como amor, ¿no? Como podríamos, ¿qué otro concepto complejo? Como libertad. Todos estos conceptos son complejos.
Y estos ya estarían un poco rozando aspectos más flexibles de la realidad, porque cada cultura va a tener su noción de libertad, su noción de verdad, su noción de amor, ¿no? Pero dentro que tienen estas nociones, la pirámide es así porque todo está conectado, o sea, no podemos tener este cuadrito flotando en el aire, ¿no? Todo está conectado. Entonces a mí me desespera mucho el conocimiento entendido desde el relativismo o desde ciertas posturas que hablan de que realmente no existe como tal una verdad, que todo es construcción cultural, todo es... No, porque esas construcciones culturales no están flotando en el aire, están sostenidas por toda una estructura de pensamientos, una estructura de experiencias y de verdades pequeñas y grandes que van estructurándose para llegar a esas verdades que no están flotando, están estructuradas en algo, ¿no? Se estructuran desde lo más básico así, o sea, digamos que el conocimiento funciona como una especie de edificio donde abajo están estas verdades. Entonces, por eso pasa que muchas culturas, a pesar de ser tan completamente separadas, pues se parecen, porque en nuestra corporalidad podemos encontrar verdades de hecho, ¿no? Y la corporalidad va a condicionar nuestra experiencia humana, la forma en la que navegamos en la materia y por lo tanto nuestra experiencia también con las categorías y los conceptos. Entonces no podríamos hablar de que no existe como tal la verdad, nada más porque una cultura tenga ciertos matices distintos, porque incluso si somos realmente estrictos, vemos que hay culturas que tienen similitudes. Y esto es porque la experiencia vital humana es muy similar, porque todos los humanos nacemos más o menos con las mismas necesidades, con las mismas características, incluso no solo nosotros, también toda la vida en la Tierra tiene ciertas características que comparte con nosotros. Entonces es mucho más lo que compartimos que lo que nos distancia, ¿no? Entonces, en esta visión occidental de individualismo, de fragmentación, de querer a fuerzas fragmentar todo, ¿no? De romper todo lo cachitos, pues es lo contrario, es antifilosofía, ¿no? Es la búsqueda, en vez del origen de la verdad, es la búsqueda de estar como rompiendo, de estar como licuando los conceptos y haciéndolos cada vez menos irreconocibles unos de otros. Eso es una locura, ¿no? Separándonos a los individuos, todo. Entonces, ese relativismo es antifilosofía porque no busca la verdad, sino piensa que la verdad no existe. Entonces, ¿qué búsqueda va a haber si no hay verdad? Entonces, bueno, ya. Entonces, después tenemos los conceptos más abstractos como libertades, todo esto. ¿Por qué decían que el ser humano era un axis mundi? Porque no solo es un axis mundi de manera religiosa, sino epistemológica. Nosotros como seres humanos somos lo que une lo abstracto con lo concreto. Nuestra experiencia es así, estar trabajando constantemente entre conceptos abstractos con conceptos concretos de la realidad. O sea, no nos podemos separar de la realidad concreta, de nuestro cuerpo, de todo lo que experimentamos físicamente, nuestra experiencia más sensible, más corporal, pero tampoco nos podemos desprender de los conceptos, de todo lo conceptual. Entonces es algo que compartimos todos los humanos. Podríamos hablar naturaleza humana, todos los humanos compartimos ciertos conceptos. Alguno va a haber que, o sea, va a haber culturas que manejen menos conceptos o menos abstractos, se vayan menos a la abstracción, pero casi todas manejan necesariamente conceptos abstractos, porque en el mundo sensible puro no se puede vivir, porque es múltiple. O sea, sería así de que un día estaría separado de otro porque no habría un concepto que unifica un día con otro. Entonces sería estar únicamente en múltiples experiencias que no podrían unificarse en nada. Entonces, después tenemos estos conceptos de la libertad, del amor, estamos hablando de conceptos de la psique, del alma. Eros y Psique, está la historia de Eros y Psique es el alma, ¿no? El alma, pero el alma, y muchas culturas, en el video donde hablo de la diferencia de alma y espíritu, se burlaron muchos de mí y decían, bueno, no muchos, algunos comentarios ya se burlaron y dijeron, ay, es que no te informas y quién sabe qué. Bueno, esta cuestión de separar el alma o la psique del espíritu es algo sumamente que se repite en muchas culturas. Los griegos lo hacían. En las culturas de Oriente también se llega a hacer, o sea, separar la cuestión mental, la cuestión psicológica del espíritu y así. ¿Por qué? Porque el hablar del alma estaremos todavía dentro de los conceptos tangibles. El alma se compondría de nuestra personalidad, ¿no? De la forma en la que nos compartimos con el mundo, la forma de vestir. Y nuestra alma también sería nuestra psique, el amor, la justicia, nuestra idea de justicia, nuestra idea de amor, nuestra idea de amistad, todo eso sería de cuestión de la psique. Ahora, que ya no abarca la psique, las cuestiones ya puramente espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque les dije que el espíritu era justamente la ascensión simbólica por esta pirámide, ¿no? Metafísica, digamos, la ascensión simbólica hacia el origen, hacia el arjé, hacia las cuestiones del principio, hacia las cuestiones abstractas. Entonces,
nos vamos cada vez a lo abstracto, ¿no? Hay personas, sobre todo la gente de la ciencia, y que de hecho también tienen en parte razón, que prefieren no hacer este viaje de ascenso hasta lo abstracto, sino al revés, ¿no? Decir, yo no creo lo abstracto es más bien la construcción y la realidad es más bien la realidad sensible. Pero siempre van a estar en un punto intermedio de la pirámide porque no hay humano que pueda vivir en la experiencia pura, sensible. Y eso ya lo hablaba Hegel. O sea, ya lo hablaba, ya lo había escrito en la primera parte de Fenomenología del Espíritu. ¿Por qué? El conocimiento sensible no puede ser. No puede existir el conocimiento sensible como la manera más eficiente de verdad, porque el conocimiento sensible va a ser infinito. Yo me pongo esta playera hoy y va a tener una arruguita más o una arruguita menos de la que la usé mañana. Entonces, va a ser infinita, no existe. Entonces, incluso los científicos que piensan que están en lo más concreto, en la concreción, siempre se están valiendo de aspectos de categorías abstractas. Y esas categorías abstractas a lo mejor no las podemos separar de nuestras categorías metafísicas y abstractas, porque aunque digamos el universo todo se creó por azar, el azar ya entra dentro de esto. El azar ya entra de una categoría mucho más abstracta de lo abstracto. Entonces, ya hablamos de una concepción metafísica, incluso de la ciencia, y los ateos más ateos tienen como que si les preguntas, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto donde van a tocar un aspecto súper abstracto, que ya sería para mí espiritual. Porque los conceptos abstractos serían como esa pirámide que vamos subiendo y vamos llegando cada vez a una abstracción mayor, ¿no? Entonces ya estamos aquí pues en la punta cuando ya hablamos, por ejemplo, del azar, ¿no? Como o sea, el azar como origen de todo el universo, o por ejemplo hablamos de Dios, ¿no? Como origen de todo el universo, o hablamos, por ejemplo, del Arjé, ¿no? De los filósofos, o del Dios de los filósofos, o del Apeiron, o del Big Bang, o lo que sea, y empezamos a ir al punto de lo más abstracto, ¿no? De lo más abstracto, de lo que se llega por medio de las matemáticas. Es la cuestión que decía Platón, o sea, ya no los había dicho, que esas cuestiones abstractas ya tocan la matemática, o sea, es por eso el Topos Uranus, el mundo de las ideas, de la abstracción, que es el mundo de la abstracción, pues se llegaba por las matemáticas pero no eran matemáticas así como las entendemos nosotros, como algo que habla de conteo, sino era también simbólico, ¿no? De hecho, Platón estaba muy inspirado, de hecho, en Pitágoras, y Pitágoras tenía mucha tendencia mística. Entonces, hablaba de lo que les hablo yo de aritmosofía, tiene que ver con aritmosofía, tiene que ver con el significado profundo de los números, de las figuras. Entonces, no hay que entender, nunca hay que trasladar nuestra forma atea y moderna de ver el mundo hacia esos filósofos, porque es un error muy común y no para nada. Estos filósofos no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cuestión atea moderna del mundo, para nada que ver. Entonces, el mundo abstracto es como las categorías superiores que cada vez se van haciendo más pequeñas. Por ejemplo, si yo hablo de universo, el universo es una cuestión súper abstracta. Universo, o sea, ¿qué universo? ¿Dónde lo agarro? No lo puedo agarrar aquí y tenerlo en la mano. Podemos acceder al universo como tal únicamente, aunque tenga una dimensión concreta el universo, porque el universo sí la tiene, no podemos acceder a él nosotros como humanos, ni tener una absorbación total de él. La única forma que podemos llegar a él es mediante conceptos abstractos, matemáticos, cálculos y la abstracción en sí, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, ya de Dios, pues ya sería como el origen del universo, pues ya solo es uno, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya a lo abstracto, pues hablamos de un origen, de un arjé, ¿no? Que ya deriva toda la realidad desde lo más concreto. Este sería el plano psíquico, ¿no? Esto varía mucho culturalmente y esto ya se hace, varía. Está raro porque, o sea, varían las estructuras, que ya les he hablado de grandes cosmovisiones, y les hablaba del panateísmo, pandeísmo, ateísmo y todo esto, pero casi todos tienen más en común de lo que varían, porque todas piensan que existe un origen, ¿no? Existe un origen de todo, si no la ciencia no estaría ahí. ¿Qué pasó después del Big Bang? O sea, es algo, preguntas que la ciencia hace. Todos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿No? ¿Cuál es el origen del universo? ¿De dónde? O sea, son las preguntas de principios, las preguntas universales, ¿no? Entonces, la espiritualidad sería el ir hacia esa universalidad, nada más que por medio de la ciencia o por medio de la razón como tal, solo podemos llegar por medio de imágenes mentales, pero no de vivencias, no de experiencias. Y a partir de la religión y de la espiritualidad o de la mística, ahí sí conectamos el corazón o la experiencia vital con la razón. Entonces aquí ya existe un puente entre esas dos cosas, y por eso es el espíritu que unifica todos los contrarios, ¿no?
el que unificador de todos los contrarios es el espíritu, que es como una red que une todas las cosas que parecen separadas. Entonces nos lleva al origen. Entonces, ¿cómo buscar lo unificado, la verdad de principio, fragmentándonos a nosotros como seres humanos? Pues es ahí donde entramos como en una contradicción, ¿no? Y hay un principio bien bonito que dice que el ser humano es como una síntesis del universo. O sea, el ser humano es parte del universo y es una síntesis del universo. Entonces no se podría acceder mediante al todo, a ese todo de principio, ese todo abstracto, únicamente mediante una facultad humana, porque estaríamos únicamente con algo y no estaríamos usando el todo de nosotros, o sea, no estaríamos unificados. Entonces, ¿cómo llegamos al todo fragmentándonos? Es decir, si el universo es tan grande, ¿no? Esos principios son tan grandes como el arjé, el origen, son tan inmensos, inconmensurables, ¿no? ¿Cómo vamos a acceder a ellos fragmentándonos a nosotros si de por sí somos pequeños? Entonces habría que expandirnos al revés, como expandir más nuestro ser y no fragmentarlo, porque como si no nos cabe el todo en todo el cuerpo, ahora imagínense solo en la mente, pues menos, ¿no? Bueno, entonces esa es la cuestión de que la diferencia entre la ciencia y la espiritualidad es que la ciencia también busca el vivirlo, ¿no? Y si lo vemos desde una forma menos espiritual, o sea, yendo menos hacia lo abstracto y lo llevamos un poco hacia lo concreto, hacia lo psíquico, los filósofos también decían, la filosofía o la búsqueda de la verdad también se vive en la psique. O sea, mediante nuestra forma en la que navegamos por el mundo, en la que habitamos la existencia de manera psíquica, ¿no? Y esta cuestión del alma, pues tiene también un proceso, el alma humana, que este proceso está documentado en los múltiples mitos. Entonces, aquí está la primera cosa que hay que entender acerca de la espiritualidad, es esta cuestión de manera filosófica y epistemológica. Ahora, ya aquí revelé, digamos, de las principales fuentes para empezar ese ascenso hacia las partes más elevadas del ser, que sería el campo del alma. Y el campo del alma está representado mediante los mitos, mediante los símbolos universales. Está en todos los templos, en todas las iglesias, todo. Están libros escritos en sus puertas, en sus piedras, en todo. Todos los templos del mundo son libros que nos hablan de la realidad del alma y del espíritu, ¿no? Y sobre todo también del alma, de cómo navegar en el alma. Actualmente si experimentamos ya sea depresión, de eso es que estamos en una era antiespiritual completamente, o sea, antiespiritual completamente que nos fragmenta como seres humanos, nos desnuda de nuestra esencia, nos corta, nos mutila, o sea, porque o trabajas o haces algo que, o sea, como que está esta separación. Tenemos esta idea, aunque no es pretexto para que victimizarnos, así como de, no, pues esta época ya me tocó fea y pues ya me aguanto porque eso sería también un conformismo, sería algo malo, pero sí es cierto que esta época es muy deprimente porque hay una cuestión que se me ocurrió, dije, o sea, ¿cómo sin poesía no vamos a estar deprimidos? Si volteamos al cielo y solo vemos estrellas y no vemos algo más, ¿no? O si vemos la tierra y solo vemos tierra y no vemos algo más. O sea, porque si estamos desconectados de esta parte espiritual, de esta parte mágica, de esta parte que teníamos, pues cómo no vamos a estar deprimidos si no estamos tan desconectados de nuestra experiencia humana, ¿no? Pues sí, es obvio. Entonces, pero por eso, en esta época oscura, ¿no?, en la que estamos, que yo considero de las épocas bien oscuras de la humanidad en cuestión del alma, a lo mejor materialmente estamos bien, pero del alma es una de las épocas más oscuras, pero no es algo malo, porque justamente de esa oscuridad, de ese viaje a los infiernos, de esa, como le llamaban, del viaje de catábasis y anábasis, todo el tiempo el espíritu se está moviendo en catábasis y anábasis, catábasis y anábasis. Y así se va llegando como a una mayor conciencia del ser. Entonces el mundo de la psique lo encontramos en los mitos, lo encontramos en la psicología. O sea, yo veo esta búsqueda espiritual como un todo, o sea, es algo bien completo, o sea, no podemos dividirlo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a empezar a sacar estos conocimientos antiguos? Pues empezando a hablar el lenguaje de los antiguos. ¿Cuál es el lenguaje de los antiguos? El lenguaje de los símbolos. El lenguaje de los símbolos es bien importante porque es el lenguaje donde los místicos, donde los grandes sabios, que no viven en esta época, ahorita en la época los grandes sabios están fragmentados, entonces cada uno está en su campo y es como la Torre de Babel, nadie puede hablar entre sí porque cada uno está en su campo. Entonces, al menos que hagan equipos y hagan cuestiones transdisciplinares y sacan verdades, o sea, no digo que no saquen verdades, pero no sacan la verdad, no sacan el sentido de la vida, la búsqueda, o sea, esas preguntas esenciales, primordiales y viscerales que están en todo, en nuestro corazón,
desde nuestras vísceras, nuestro corazón, nuestra mente, están en todo, en toda la pirámide, esas cuestiones de sentido. Eso no, o sea, en nuestra época no vamos a encontrar grandes místicos, grandes sabios, o bueno, sí, pero digamos que en la antigüedad eran más frecuentes porque no era algo de ir contra, era algo, en la antigüedad sí veían que todo iba en conjunto, entonces los grandes sabios eran sabios de todo, o sea, sabían todo. Entonces ellos escribieron, guardaron en símbolos, ¿no? Guardaron en símbolos todo ese conocimiento. Entonces lo que nos llega de mitos, nos llega de todo eso, es la experiencia colectiva, ya sea de un pueblo, pero también nos llega la sabiduría de sus grandes sabios, porque eran los grandes sacerdotes, los grandes tal, y eran grandes místicos que justamente eran buscadores del conocimiento, buscadores de la verdad. Eso es ser un místico, es un buscador de la verdad, porque busca justamente la vuelta al espíritu, y el espíritu, ese camino hacia el espíritu, es el camino hacia la verdad. Entonces, para mí diría que primero es el camino de conciencia, ¿no? Hacia la verdad, pero pues para llegar a eso tenemos que pasar obviamente por el campo de lo psíquico, de nuestra mente, de cómo, o sea, porque está aquí en medio, ¿no? Es el camino del alma, que es lo que une los conceptos abstractos con la concreción de la vida material. Entonces aquí habría también que hacer como una purificación, una búsqueda, ¿no? Es dolorosa esta purificación. Los grandes místicos hablaban de cuando Jesús, por ejemplo, pasó el desierto, cuando Dante Alighieri también pasó por los infiernos, es nuestro propio viaje de catábasis, ¿no? Nuestro viaje de ir a los infiernos, ¿no? Para buscar, digamos, ese camino. Entonces, si estás pasando por una depresión, es también una especie de purificación de tu ser, porque estás viendo tus demonios, todo eso es un viaje de catábasis, ¿no? Cuando ya la depresión es así enorme que no la puedes lidiar con ella, llevas años y años, pues sí hay que ver qué está pasando y sí tratarla. O sea, no estoy diciendo que si estás padeciendo esto, depresión o algo así, como que lo entiendas como como algo bueno o algo así, o como algo que te tienes que quedar ahí, porque no sé si como algo conformista, no, sino hay que entender también la dimensión. Y a mí me ayudó en lo personal, yo que padeciendo mucho a la depresión, me ha ayudado a pensarla también como parte del proceso, y justamente es lo que me ayuda a ver con otros ojos y verle un sentido. Entonces encuentras el sentido dentro del sinsentido, es curioso, ¿no? Pero bueno, todo esto habla de la sanación del alma, también todo eso está escrito en los mitos, en los textos sagrados, pero recuerden, primero hablar el lenguaje de los símbolos. Entonces yo como he aprendido el lenguaje de los símbolos es algo bien instintivo, o sea, es algo instintivo, ¿no? Porque los símbolos justamente tienen eso, o sea, están hechos para que tengan múltiples niveles de interpretación y como una manita jalen hasta el más despistado. Entonces, pero cada uno lo entiende a su nivel. O sea, el símbolo no es como una verdad que yo te digo y que todos tienen igual, no es algo horizontal, es algo vertical, es una escalerita. Cuando ves un símbolo, lo interpretas de una manera y a lo mejor estás en el escaloncito 1 del símbolo o hasta en el escalón 10, porque van hacia arriba, o sea, van hacia el tiempo de lo abstracto, y el tiempo de lo abstracto de los mitos es el tiempo circular. El tiempo de las cosas es el tiempo lineal, o sea, el tiempo lineal. Eh, ¿A qué me refiero de tiempo circular, por ejemplo? Que es también una clave bien importante para entender los mitos. Es que, por ejemplo, a ver, un mismo, cuando lees un mito, ¿no? Y lo lees cuando eres niño, lo entiendes de una manera. Lo lees cuando eres adulto y también te identificas, pero ahora te identificas en otra manera. Eso es lo circular, que es atemporal, o sea, que se puede adaptar a todo momento y que siempre le encuentras un sentido distinto. Entonces, eso es como lo circular, o sea, de que hay gente que toda su vida gira en torno a un mito. O sea, bien curioso, porque no es temporal. O sea, es como si siempre hubiera estado en los arquetipos de un mito, ¿no? Y entonces no es tanto que pase por un mito y otro como una travesía lineal, no sé si me explico, sino es un tiempo circular. Entonces hay que verlos así. Entonces el significado de los mitos es así, es como una escalerita, pero dentro de los mitos, del significado de los mitos, una escalera, y también de los símbolos. O sea, los símbolos son el lenguaje de los mitos. Un mito es una narración de símbolos, ¿no? Entonces el lenguaje simbólico es lo primordial para tener acceso al mundo espiritual y de la abstracción. Y es lo importante, porque cuando este Platón se refería, por ejemplo, a los números, no se refería a las matemáticas muertas de las que es de nuestro tiempo, ¿no? No digo que sean muertas, pero son matemáticas como separadas de lo humano, no sé si me explico, como que les quitaron esa parte espiritual, ¿no? Que tenían. Era una matemática espiritual, es diferente cómo veían los antiguos los números a cómo nosotros, todo es diferente cómo lo veían ellos, pero
A lo que me refiero es que de hecho el lenguaje de los números también es un lenguaje simbólico. Vean el video que les dejé sobre aritmosofía. Ahí lo explico por qué significa cada número y cómo se relaciona el símbolo con lo tangible, como lo que les decía del león, por ejemplo, que el león es un ser de valentía, que inspira valentía, visceralmente te genera intimidación, te genera que es poderoso, entonces por eso es un símbolo de poder, de valentía, de dominio, ¿no? En el mundo simbólico, en el mundo abstracto. Entonces, el símbolo es un axis mundi también, un axis mundi es un eje que une la parte de la cima de la montaña con la parte inferior. Entonces, por eso es una escalerita por lo que va subiendo. Los símbolos siempre tienen una concepción psicológica, o sea, por eso en la psicología usaron tanto como mitología o mitos, ¿no? Como decir tánatos, ¿no? Freud utilizaba tanto palabras así de tánatos, de eros, ¿no? De hipnosis, ¿no? De himnos, viene del dios himnos, etcétera, etcétera. Porque todos estos, los mitos, los símbolos, conectaban con el mundo del alma, pero también tienen una interpretación filosófica o metafísica, que en algunos de mis videos yo hago una interpretación psicológica y en otros hago una interpretación metafísica, que ya estaría dentro de la punta de la pirámide, donde los conceptos se van haciendo más chiquitos, ¿no? Pero se van haciendo más de origen, más de arjé, ¿no? Entonces, la búsqueda de la espiritualidad es la búsqueda de la cima, de ir hacia subir la montaña y llegar a la punta, pero no solo mentalmente, sino también interiormente. Entonces es un proceso de unificación de integración de nuestra conciencia, de integración del otro, o sea, reconocer lo que hay en el otro de nosotros mismos. Por eso es un proceso de compasión, de empatía, de reconocernos desde el interior, o sea, reconocer todo lo que vivimos. Por eso es una integración de la sombra, una integración de lo que hay oculto en nuestra conciencia, de lo que nos molesta de nosotros, para llegar al centro del universo, que es el amor, ¿no? El corazón, que los místicos hablan del corazón como centro del universo espiritual, y así sucesivamente. O sea, es una integración de todo. Entonces, en la psique lo que tenemos que hacer es ir integrando nuestra psique, es una búsqueda. Y por eso es así, una búsqueda de quiénes somos nosotros, y ir integrando las cosas que parecen separadas, todo eso, y lo que creemos que está separado en el otro, pero que también nos une, ¿no? Reconocer algo de nosotros en el otro. Por eso es una vuelta a la conciencia unificada, ¿no? Y cuando meditamos también buscamos esa experiencia de unificación. Por eso mucho esto de ver el tercer ojo, ¿no? De la experiencia de lo divino. O sea, como tal, la experiencia de lo divino es la experiencia de la unificación, de la unión de los contrarios. Y yo veo que todo es bonito, o sea, todo el proceso es bonito, todo el proceso es hermoso, y no es como tal, como les digo, como que quieras llegar a la cima de un jalón, ¿no? O sea, no, yo digo que hay que pasar por todo el camino, disfrutando todo el camino, porque todo es bonito, o sea, todo es parte de, o sea, si ya la conciencia hubiera estado feliz, unificada, y no tuviera sentido este viaje, no se hubiera explotado, y, o sea, fragmentado, y hecho toda esta experiencia, ¿no? Que estamos viviendo, donde hay múltiples cosas, múltiples colores, así todo eso. O sea, si se fragmentó es también porque hay belleza en esa fragmentación, es decir, sin fragmentación no hay música. La música, si todos los sonidos sonaran al mismo tiempo, sonaría no habría movimiento posible, sería tú todo el tiempo, ¿no? Pero si los sonidos están fragmentados, ¿no? Pues podemos hacer música, ¿no? Y si los fragmentamos, pues pasan silencios a través de ellos, entonces es hermoso, el universo es como música. Pero la cuestión es que de pronto cuando el ser humano también busca para obtener esta experiencia total, ¿no? de la realidad, y experimenta esta multiplicidad, de pronto también busca, ¿no? Esa realidad auténtica, esa vuelta a casa, ¿no? Como le llaman, esa vuelta al origen, esa vuelta a casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de libros de leer? Bueno, pueden ver El Círculo de Éranos, a mí me interesa mucho el Círculo de Éranos, Mircea Eliade, si quieren algo así, todos los mitos, o sea, leer la Odisea, leer la Eneida, leer la Divina Comedia, todos esos textos tienen muchas claves espirituales, pero sobre todo aprender a leer símbolos. Después, en otro video voy a profundizar más de cómo leer símbolos. Pero bueno, este video ya se me alargó bastante, entonces ya lo dejo aquí y después les sigo platicando. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video y bueno, ya saben que los espero con nuevos videos. Y bueno, perdón por subir hasta el miércoles, pero el domingo se me complicó. Y bueno, les mando un abrazo. Bye bye.